Hoy nos acompaña en la charla el profesor José Orlando Martínez. El profesor José Orlando Martínez es profesor de nuestra escuela. Trabaja en el énfasis en vivienda y en asignaturas de teoría en el pregrado. Y trabaja también como profesor en la maestría de arquitectura de la vivienda. Tiene una maestría en Historia y Teoría de la Universidad Politécnica de Cataluña y tiene otra maestría de arquitectura y aquí también en la facultad. Hoy va a hacer una charla que ha denominado Vivienda BIS / Casa BIP, aspectos conceptuales, normativos y económicos. Entonces, antes de darle la palabra al profesor José Orlando, la logística con la que trabajamos las charlas es alrededor de 45 minutos de la exposición por parte del conferencista y 15 minutos de preguntas. Profesor José Orlando, tiene la palabra. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Voy a compartir pantalla. Estoy compartiendo, creo que sí. Sí, ya. Ya lo vi. ¿Listo? ¿Ya se ve? Sí, ya. Sí, ya se ve. Listo. Entonces, esta es una charla que toca algunos aspectos de la vivienda BIS y BIP. Más que todo una revisión de conceptos y de elementos de estas materias. Hace parte de una ponencia en proceso, en curso, que próximamente será presentada. Entonces, BIS y BIP. ¿Qué es BIS? Es aquella que reúne los elementos que aseguran su habitabilidad, estándares de calidad en diseño urbanístico, arquitectónico y de construcción, cuyo valor máximo es de 135 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Por su parte, BIP es aquella vivienda de interés social cuyo valor máximo es de 70 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Es decir, que al cambio de hoy, que al salario mínimo de hoy, la vivienda BIS es de 135 millones de pesos y la vivienda BIP es de 70 millones de pesos. Valor máximo. Así está definido en las normas, en el decreto reglamentario. Desde el punto de vista del constructor, a la izquierda, este es un negocio inmobiliario como cualquier otro, que tiene pues un coste del terreno, tiene costos directos, indirectos y de gestión. Lo importante para el constructor es que sea rentable para él, ¿sí? Con la condición de que cumpla con estos dos precios. Desde el punto de vista del público, del interesado, también, solo que es una compra, una transacción comercial, solo que tiene derecho, dependiendo de la calificación y unos criterios que hay de calificación según los ingresos, que consta de recursos propios en una mínima cantidad, a veces ninguna cantidad, crédito hipotecario y subsidios. Hay por lo menos 5 tipos de subsidios. Y este decreto, el 1077 de 2015,
es un compendio de todas las normas, de toda la normativa sobre esta materia. Comprende, entre otras cuestiones, comprende la reglamentación del sector vivienda, ciudad y territorio, la gestión de un proyecto de BIS o BIM, la estructuración y viabilidad de proyectos, los seguros e interventorías, los elementos de planeación, el POT, los tratamientos urbanísticos, la designación del suelo para BIS y BIM, los estándares urbanísticos, las cargas y beneficios, las plusvalías, las licencias urbanísticas, la financiación y los subsidios. Decreto que perdón, un segundo, por favor. Ya estoy con ustedes nuevamente, un segundo, por favor. Listo. ¿Estoy compartiendo? Sí. Sí. Bueno, decreto número 1077-2015, que consta de 886 páginas, ¿sí? Que más adelante vamos a leer. ¿Cuánto tiempo tenemos, profesor Marco? Tenemos 45 minutos. Lo intentaremos. Entonces, este proyecto destacado en Chapinero Alto, en Rosales, es un apartamento de 202.58 metros, cuyo valor es de 2.175 millones de pesos. Es decir, que el metro cuadrado de este apartamento vale 10.736.499 pesos. Si dividimos esta cifra de los 135 millones por estos 10.736.000 del metro cuadrado en esta zona de Bogotá, nos alcanzaría para 12.57 metros cuadrados de vivienda BIS en un proyecto de esta, digamos, de esta ubicación, para no decir estrato, que suena un poco extraño, ¿sí? Ahora bien, en el caso de Bogotá, hay una norma que dice que si una ciudad, una población supera el 1.000.000 de habitantes, entonces el precio máximo de la vivienda de interés social será de 150 salarios mínimos, es decir, de 150 millones de pesos. Por lo que nuestra casa BIS en este edificio nos alcanzaría para 13.97 metros cuadrados. ¿Se puede o no se puede? Digamos que no hay nada que lo impida, ¿no? Aunque hace falta un poquito acá, metro y un poquito para que alcance el estándar mínimo de estos 13.97 metros. Que está aquí en Bogotá, en el decreto 327-2004,
por el cual se reglamenta el tratamiento de desarrollo urbanístico en el Distrito Capital. Artículo 28. Para garantizar las condiciones de habitabilidad adecuada, los proyectos que incluyan vivienda deberán cumplir con los siguientes requisitos. El área mínima de la vivienda será la que resulte de multiplicar el número de alcobas de la vivienda por 15 metros cuadrados, es decir, una alcoba, 15 metros. No está calculado en términos de habitantes, sino de alcobas, y por lo tanto, alcanzaría, haciendo un esfuerzo, para comprar 15 metros cuadrados en un proyecto como este. Este que estará ubicado en la avenida Calle 82 con carrera octava, el sector residencial más exclusivo de Bogotá. Su ubicación le permitirá a sus residentes pertenecer al barrio La Cabrera y disfrutar de su estilo de vida dinámico, moderno, lleno de experiencias y accesos a parques y zonas verdes. La implantación del proyecto en un lote único con grandes aislamientos sobre sus vecinos y su orientación, importante concepto, orientación ideal, garantizan luz natural a todos los apartamentos y una inigualable vista de ciudad o de los cerros orientales. Digamos que alcanzaría para quizás un baño, ¿cierto? 3x4, 12, un baño, un vestíbulo, ¿cierto? De uno de estos grandes apartamentos de más de 2.000, 3.000 millones de pesos. ¿Sí? ¿Se puede o no se puede? La pregunta. Es una paradoja un poco de esta definición de vivienda bis en términos económicos, ¿no? Y hay un micrófono prendido, por favor. Este edificio es en Chapinero Alto y es bis. Es vivienda bis, no tanto por su, digamos, su orientación social, su vínculo social, ¿cierto? Sí. Por favor, que alguien tiene prendido el micrófono, que lo apague, por favor. Sino que los otros seres humanos ya están conectados. Entonces, un apartamento de estos, cualquiera de estos, fíjense la densidad de esto, ¿no? La densidad, bueno, en fin, un apartamento de estos vale 166 millones de pesos, ¿sí? 166.651 millones de pesos. Es decir, para 22.33, que supera claramente el estándar mínimo de 15 metros, ¿sí? Por lo tanto, se puede ofertar como bis en esta zona de la ciudad, aunque su vocación social no, realmente en estricto sentido no lo es, pero desde el punto de vista de la inversión del constructor, sí, porque estas normas lo permiten, ¿no? Entonces, si restamos a los 150 millones de la bis, los 166 millones de ese apartamento, pues quedaría faltando 16 millones y pico, que es lo que aproximadamente valen los acabados. Entonces, ese apartamento o aparte de estudio se puede vender como bis, pues parece más bien un apartahotel o un hotel, ¿no? De unas áreas pues muy, muy reducidas, ¿no? Fíjense, por ejemplo, que este baño no tiene ventilación y este, digamos que lo tiene de alguna manera hacia el corredor, no lo sé, ¿no? No tiene, por lo menos tiene ductos. El vestíbulo, el corredor es la misma cocina, etcétera, ¿no? En todo caso, es una también paradoja de esta situación. Bueno, más adelante hablaremos del espacio público, que es otro problema, y de las áreas comunes, ¿no? Otro elemento muy importante en la vivienda, no solamente bis, sino en la vivienda en general. En 1929, Le Corbusier da una conferencia en Buenos Aires que se llama El Plano de la Casa Moderna, que lo analizaremos con mayor despliegue en el módulo y que él plantea
desde esta época, además de pues toda su teoría en qué consiste la casa moderna desde el punto de vista de la máquina, y la compara con la máquina, así es con el auto, pero bueno, lo veremos más adelante. A propósito de una pequeña casa, una petite maison, la casa del barrio, perdón, del lago Lemán, plantea las siguientes áreas. Vestíbulo 3 metros, WC 1 metro, es decir, la cabina del sanitario, comedor 9 metros, salón 12 metros, dormitorio amigos pequeño salón 9 metros, otro dormitorio 9, baño 3, ropero 3, cocina 4, lavadero 4, para un total de 57 metros cuadrados, ¿sí? Que es lo que considera la pequeña casa para 2 personas y un invitado, digamos 3 personas, ¿sí? Es un referente para tener en cuenta estos 57 metros cuadrados. De otra parte, el suspendido proyecto de acuerdo del POT de la actual administración plantea la siguiente propuesta, es decir, que el área mínima para la configuración arquitectónica y espacial de la unidad de vivienda nueva para garantizar la generación de viviendas con calidad arquitectónica y espacial para el cuidado de sus habitantes, el área mínima habitable será la siguiente. Vivienda bis, vivienda unifamiliar, bifamiliar, multifamiliar, no bis y bis, 36 metros cuadrados. ¿De qué consta? De cocina, baños, cuartos de habitación, es decir, 2 dormitorios, zona multifuncional para la reunión social, el trabajo y la actividad física. Es decir, que el estándar sube a 18 metros cuadrados, ¿sí? Pasa de 15 a 18. Y aquí hay un parágrafo donde, de todas maneras, para vivienda bis, el área mínima que propone es de 42 metros cuadrados, cifra que en su momento fue muy, digamos, criticada o fue muy, digamos, motivo de mucha polémica. Esto, digamos, está suspendido. Entonces, ¿cuál es el área mínima de una vivienda? No digamos bis o sino de una vivienda, digamos, multifamiliar. 15 metros, 18, 36, 42, 57, ¿cuál? No lo sé. Alguien diría, no se trata de cantidad, se trata de calidad, ¿sí? Sí, pero eso es como cuando uno le dicen los psicólogos, cuando uno no tiene tiempo para los hijos, le dicen, no, lo importante es el tiempo de calidad, y usted está con sus hijos, lo importante es la calidad del tiempo, no, la cantidad también cuenta, ¿no? Es también muy importante, ¿no? Diríamos que las dos, ¿de acuerdo? Vamos a dar un salto a estos conceptos antiguos, pero que están vigentes. De Vitruvio, firmitas utilitas venustas. Quizás el manifiesto o la teoría o, digamos, los conceptos más famosos del mundo, ¿sí? En arquitectura, ¿sí? Que aún los seguimos citando y aún son muy, digamos, importantes de tenerlos en cuenta y de conocerlos para no solamente nuestras clases, sino para el ejercicio profesional, ¿sí? Antes de indagar acerca de esto, es importante o nos sobra recordar estos otros conceptos vitruvianos. En el libro primero, capítulo segundo, ¿de qué elementos consta la arquitectura? La arquitectura se compone de ordenación, en griego taxis, de la disposición, en griego diatesin, de la euritmia, de la simetría, del ornamento y de la distribución, en griego o economía. ¿Qué es ordenación? La justa proporción de los elementos de una obra tomados aisladamente y en conjunto.
¿Qué es la disposición? La colocación apropiada de los elementos. Y estos dos conforman la composición. Eurismia. Es el aspecto elegante y hermoso, es una figura apropiada por la conjunción de sus elementos. La eurismia se logra cuando los elementos de una obra son adecuados, cuando simétricamente se corresponden la altura respecto a la anchura, está hablando de proporción, ¿no? La anchura respecto a la longitud y en todo el conjunto brilla una adecuada correspondencia. Ornamento. El ornamento es un correcto aspecto de la obra o construcción que consta de los elementos regulares ensamblados con belleza. Se logra perfeccionando mediante la norma ritual, en griego tematismo, con la práctica o con la naturaleza del lugar. ¿Y qué es distribución? Uno pensaría que se refiere al programa, pero realmente distribución es administración apropiada de materiales, terrenos, costes ajustados y razonables. La pregunta sería, ¿dónde está Utilitas Venustas Firmitas? Dentro de la obra vitruviana, dentro de los 10 libros, ¿sí? Uno pensaría que está en la dedicatoria, en el prólogo, como una declaración de principios, ¿no? Como que esos tres elementos, esta triada constituye el eje, el esqueleto, digamos, la constitución de la obra de los 10 libros, ¿no? Uno esperaría encontrarlo al principio un poco, esa como aclaración o declaración de que la filosofía, ¿cierto? La estructura de esta obra es estos tres principios. La verdad es que no. La verdad es que no está, o por lo menos no está puesto de esta manera como uno esperaría encontrarlo, ¿sí? Por lo que ha sido más bien un proceso de hermenéutica, ¿no? Un proceso de interpretación. El que estos tres principios están en Vitruvio. Aunque valga aclarar que sí, de alguna manera están de manera más o menos explícita, por lo menos en 2 capítulos. En el capítulo 3, partes de la arquitectura, y en el capítulo 8, la solidez de los edificios. Partes de la arquitectura, capítulo 3, libro 1. 3 son las partes de la arquitectura: la construcción, la nomónica y la mecánica. A su vez, la construcción se divide en 2 partes. Una parte trata sobre la disposición de murallas y de obras comunes en lugares públicos. La otra parte trata sobre el desarrollo de edificios privados. En los edificios públicos se dan 3 posibles objetivos: la protección, el culto y la situación ventajosa. La protección se refiere a la estructura de los muros, torres y portalones con la finalidad de rechazar en cualquier momento los ataques de los enemigos. El culto hace referencia a la ubicación de los templos de los dioses inmortales y de los santuarios sagrados. La situación ventajosa consiste en la disposición de lugares comunes destinados a uso público, como son los puertos, foros, pórticos, baños públicos, teatros, paseos, construcciones similares, que se disponen en lugares públicos atendiendo a una misma finalidad de uso. Ahora sí, al final de este párrafo está: tales construcciones deben lograr seguridad, firmitas, utilidad, utilitas y belleza venustas. La condición, y leyendo entre tantos capítulos, entre todos esos capítulos de esta extensa obra, la condición es que sean simultáneos, es que estén presentes los 3 al tiempo, o si no, no sería arquitectura, ¿sí? Se conseguirá la segunda cuando los cimientos se conseguirá la seguridad cuando los cimientos se hundan sólidamente y cuando se haga una cuidadosa elección de los materiales sin restringir gastos. La utilidad se logra mediante la correcta disposición de las partes de un edificio, de modo que no ocasione ningún obstáculo, junto con una apropiada distribución, según sus propias características, orientadas del modo más conveniente. Obtendremos la belleza cuando su aspecto sea agradable y esmerado, cuando una adecuada proporción de sus partes plasme la teoría de la simetría. Y en el capítulo 6, el libro 6, capítulo 8, la solidez de los edificios está en el primer párrafo.
El examen al que debe someterse toda clase de construcción debe realizarse bajo un triple punto de vista. Bajo un punto de vista de su exacta hechura, utilitas, de su magnificencia, venustas, y de su disposición, utilitas. Cuando se contempla un edificio magníficamente concluido, los elogios recaen sobre los gastos efectuados por su dueño. Si es un edificio terminado con gran pureza de estilo, se alaba el trabajo de los albañiles y se alcanza una notable elegancia por la perfecta simetría de sus proporciones, solo entonces la gloria recae sobre el arquitecto. Todos esos requisitos se harán a la vez, ¿sí? Y entonces, leyendo o revisando esta obra, sí es posible encontrar de manera, digamos, muy imbricada, como en una segunda lectura, ¿cierto? En un análisis un poco más detallado, sí es posible encontrar estos principios en toda la obra, o sea que sí están. En el fondo, digamos que no están de manera explícita, pero sí están. El profesor Marco ha insistido en definir o en diferenciar en qué consiste la casa del alojamiento de la vivienda. ¿Sí? Como una guía, como un derrotero para los módulos que estamos impartiendo ese semestre. ¿Qué diferencia hay entre casa, alojamiento y vivienda? La casa tiene un sentido más profundo, ¿no? ¿Cómo se llama este espacio, este nicho, donde se pone la leña en una chimenea? Es un término arquitectónico, ¿cierto? Es un término técnico que es utilizado pues, por los maestros de obra y los arquitectos que han hecho alguna vez chimenea, ¿no? Este espacio se llama hogar, ¿cierto? Y hogar, que además de ser un término técnico, pues también, digamos, alude pues a un sentido más profundo del habitar, ¿no? El hogar, más vale tener hogar que casa, ¿cierto? El hogar. Será por eso que las casas de Frank Lloyd Wright o en las casas del gran arquitecto norteamericano, la chimenea es el elemento digamos, formal, estructural, simbólico por excelencia, ¿no? Constituye el elemento, digamos, más importante desde el punto de vista de su estructura formal, su estructura portante también. La casa, la famosa Casa de la Cascada y la Casa Roja, por ejemplo, ¿sí? Y esto inevitablemente recuerda a los tres elementos que están en función de un cuarto o que cuidan un cuarto elemento, que es este puntico negro que está en la planta de esta cabaña. Y que son los cuatro elementos de la arquitectura, teoría de Semper, que son el terraplén o la terraza, el techo, el recinto y el fuego. Es decir, el fuego es lo que representa la vida, representa la sociedad, la sociabilidad, el encuentro, el hogar, mejor dicho, el hogar, ¿cierto? La calidez, el calor, ¿sí? Además de función práctica de cocinar y calentar la casa. Entonces, podríamos proponer una definición de arquitectura. Arquitectura es aquel dispositivo que está hecho para cuidar el fuego. Es decir, si yo no le pongo techo, pues la lluvia lo apaga. Si el viento lo apaga, por lo tanto le pongo muros. Pero si lo cierro mucho, esos muros, se consume el oxígeno, por lo tanto se apaga. O si pongo el fuego directamente en el suelo natural, también se me apaga por la humedad. Entonces, por eso hay que hacerle una plataforma. Por lo tanto, la casa o la vivienda o la arquitectura es ese dispositivo o ese artefacto hecho por el hombre para cuidar el fuego, para que no se apague, para que siempre permanezca ahí, ¿no? Es decir, la vida.
Y cada uno de estos está asociado pues a una arte técnica. En el caso del terraplén o terraza, a la estereotomía o albañilería. En el caso del techo, a la tectónica y carpintería. En el caso del recinto, al arte textil, porque fue, según Semper, el primero, no el más importante, el primero fue la tela, fueron las arquitecturas de tela. Y el fuego al arte cerámico. Volvamos a firmitas, utilitas, venustas, y la propuesta sería que esto lo pudiéramos encontrar aquí. ¿Sí? Pregunta, ¿será que estos principios están incluidos, pensados, no sé, de alguna manera considerados dentro de digamos, de este extensísimo documento de este decreto? Claro que no. Claro que no, de entrada podríamos decir que no, sería mucho pedir, ¿cierto? Es decir, sería un poco extraño, un poco loco que aquí encontráramos estos principios. Claro, de entrada, o sea, sin necesidad de buscarlo de antemano, les aseguro que no está. Es una pesquisa muy parecida a Utilitas Firmitas Venustas dentro de los 10 libros. Una pesquisa parecida. Entonces, pero sí podríamos aventurarnos a buscar, por ejemplo, estos tres que ya no son tan poéticos, tan refinados, sino más bien conceptos muy del arquitecto, muy del oficio del arquitecto, ¿sí? Estructura portante, altura libre, proporción. Entonces, vamos a hacerlo con estas pues, herramientas que nos permiten la tecnología, a ver si encontramos algún concepto de estos en las normas. Buscando. Cuatro. Está en cuatro páginas. Está 4 veces, mejor dicho. Referido a reparaciones locativas, en este caso. Referido a conceptos técnicos que tienen que ver con desastres. Tercero, está referido a licencia de construcción. Y cuarto, también a licencia de construcción. Es decir, que referido, digamos, a la casa o al hogar, pues realmente no está, ¿sí? Altura libre, muy importante, ¿no? Altura libre. Que uno esperaría encontrar, ¿cierto? Busca en las 886 páginas. Con la esperanza de que aparezca y no está, ¿sí? No está, entonces vamos a seguir buscando proporción. Muy importante, ¿no? Proporción dentro de este documento. Bueno, aquí va aumentando el número de citaciones de esta palabra. Está 10 veces. La primera está referida a los aportes. O sea, es un tema económico. La segunda, a los subsidios. Y además que está derogado este artículo. La tercera, a la población. Digamos, a la composición de la población. La cuarta,
al índice de ocupación, algo nos dice, ¿no? Ya como que es un lenguaje muy de los arquitectos. Índice de construcción. La quinta se refiere a cargas y beneficios, es decir, a un asunto económico. La siguiente se refiere a impuesto predial. La séptima a barrido y limpieza de áreas públicas. 8. Igual, barrido y limpieza de áreas públicas. 9. Se refiere a una fórmula de distribución de los aportes solidarios. 9 y 10 se refiere a esta fórmula de distribución de los aportes solidarios. Entonces, no sé si les estoy aburriendo, pero busquemos otros. A ver, estructura formal. Vamos a ver estructura formal, si quizás lo encontremos. O sea, tipo arquitectónico, ¿sí o no? Una vez. Y se refiere a la estructura formal urbana, es decir, a la morfología urbana, en asentamientos subnormales. Estos. Orientación. Vamos a probar con orientación. A ver si quizás encontremos algo. Esto tiene que ver con el clima, ¿no? Con la temperatura. Orientación. Nueve veces. La primera tiene que ver con orientación y divulgación para acceder al subsidio familiar. La segunda, lo mismo. La tercera, con el ordenamiento del territorio, pero orientación en el sentido de orientar las políticas, orientar, no sé qué, no la orientación del proyecto, ¿correcto? ¿No? O sea, tiene que ver con, pues, con un criterio básico arquitectónico, ¿no? Cuarto, accesibilidad al espacio público. Quinto, los planos. Bueno, aquí dice, sí, que debe tener el norte, ¿cierto? Para pedir la licencia de construcción, obviamente, bueno, sí, debe tener el norte. Sexto, campaña de orientación y capacitación. Séptimo, lo mismo. Octavo, orientación de recursos, ¿sí? Y noveno, interacción de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en los comités. Iluminación. No está. No está iluminación
Ya voy a acabar. Área mínima. Uno diría, bueno, por lo menos este sí, ¿no? ¿Qué pasó? No busco. Hay que darle enter. Sí, enter, pero no me funcionó. Bueno, no está. Bueno, yo ya lo hice. No está, no está. Área mínima no está. Confort, ¿no? Confort. Bueno, esta herramienta nos permite hacer ese ejercicio sin leernos las 800 y pico de páginas, ¿no? Que no alcanzaría el tiempo de hoy para hacerlo. Pero nos da una medida, pues, de la situación, ¿no? Y es que... Profesor José Orlando, ¿podemos buscar la palabra casa? Ya voy para allá, Marco. Está demorado este. ¿Será que sí está? Yo puse cocina, a ver, porque pues, cocina, claro, pues cocina, ¿no? Tiene que, pues es un espacio muy importante, ¿no? No. Bueno, está en dos oportunidades. Y por último, a propósito de cocina, mucho pedir, ¿no? Que de pronto esté fuego. Fuego como un concepto quizás muy poético, ¿no? Realmente, ¿cierto? Y importante desde el punto de vista técnico también, ¿no? Bueno, mientras acaba de buscar que no está, les anticipo que no está. Con el profesor Camilo intentamos cambiar un poco como la definición de estas siglas, ¿sí? De, digamos, evolucionar el concepto de vivienda de interés social hacia el concepto de vivienda integral social, y lo cual nos permite integrar más aspectos, más elementos, por ejemplo, la vivienda que tiene que ver con casa, hogar, refugio, integral que tiene que ver con componentes, integración, articulación, y social que tiene que ver con vecino, familia, comunidad. Entonces, bueno, el esposo de una amiga gringo pensaba que VIP era VIP, persona muy importante, ¿sí? Y por eso se le había puesto a esta, digamos, esta sigla significaba esto realmente, ¿no? No está mal, ¿no? No está mal pensar que podría ser, ¿no? Podría ser el significado de VIP, ¿sí?
En ese caso, si la persona es lo más importante, pues entonces ya despliega otra serie de elementos igualmente importantes que tienen que ver con la arquitectura y no tanto con la economía o más bien con la macroeconomía, que es lo que realmente este decreto está tratando. Digamos, es un decreto que estaría mucho mejor articulado en el Ministerio de Hacienda que en el Ministerio de Vivienda, ¿cierto? Porque está pensado para generar empleo, para mover la economía, para la inversión de capital, para, en fin, y quizás como último elemento de importancia es que haya vivienda, ¿cierto? Y entonces en ese caso, pues la BI sería, BIS sería para una sociedad muy importante. Y así originalmente se llamó esta charla, pero el profesor Marco me dijo que pues que habría que explicar más y entonces decidí pues cambiarle el nombre. Y muchas gracias. Entonces vamos a ver si ya encontró el fuego. Sigo buscando. Pero bueno, si ustedes tienen un computador más ágil, no está. Cocina está 2 veces, solamente 2 veces referida a temas de reforzamiento estructural. Entonces, bueno, muchas gracias. Eso era todo lo que les quería contar. Profesor José Orlando, antes de despedirse, ¿podemos colocar la palabra casa? Listo. Voy a cerrar y voy a abrir otra vez la aplicación a ver si... Perfecto. Tres veces. Ah, No, está más, muchas más, perdón. 61 veces. ¿Sí? ok. 68, 69. Pero, por ejemplo, aquí se refiere a un programa social. Mi casa ya, sí, mi casa ya. Otra vez, casa digna. Casa Nare. Casa ya. A mi programa. Mi casa ya, y así sucesivamente, ¿no? O sea, no está desde el punto de vista como quisiéramos verlo, ¿cierto? Entonces, ahora sí, cocina. Dos veces, ¿sí? Mejoramiento de vivienda, 3 veces. Mejoramiento de vivienda, cita la cocina. Otra vez, mejoramiento básico, cita cocina y en condiciones de mejoramiento. Eso es, ¿sí? Y ¿cuál era el que nos faltaba? Ah, bueno, mucho pedir. Esto, ¿no? Uno diría, bueno, la red contra incendios, ¿no? Por lo menos, sí, no sé, pero no está. Entonces, la conclusión es que esta legislación no está. Entonces, esta, pues que es muy importante para los temas, como les decía, macroeconómicos, realmente es una, como decía un presidente o alguien, no sé, un ministro, decía, una locomotora, ¿sí? Y está muy bien pensado, diría yo, en esos términos macroeconómicos, ¿no? Pero no tiene ninguna referencia arquitectónica, ¿sí? Ya lo hemos demostrado, ninguna. Por lo tanto, nuestra tarea sería influir para que desde la academia algo de esto se refleje en las normas. Muchas gracias. Gracias, profesor José Orlando. Entonces, abrimos el micrófono al auditorio para resolver preguntas
o resolver dudas. Tienen la palabra. Bueno, entonces rompamos el hielo. Orlando, si hay más de 50 escuelas de arquitectura en el país, ¿por qué no aparecen los arquitectos redactando esto? Sería como una pregunta así a quemarropa. Pues porque, digamos, me pongo en los zapatos de los economistas, ¿sí? De la gente de planeación. Quizás no es para ellos no es un problema de arquitectura, ¿no? Entonces no sería como pertinente la presencia de los arquitectos, ¿no? Pero entonces, nosotros sí, digamos que por ahí hay una estudiante que está interesada en que su proyecto de tesis sea cómo digamos, disminuir el costo de la estructura portante, ¿sí? De la estructura portante porque se come una buena porción del presupuesto para que eso se optimice, para que haya una mejor espacialidad, ¿no? Puede ser una buena, ¿cierto? Idea, excelente. Entonces, ahora, yo no sé si es pertinente en este decreto que esté todo esto, pero bueno, uno diría, habla de vivienda todo el tiempo, habla de vivienda, de arquitectura y de ciudad, pero no hay conceptos, ¿sí? Pero Orlando, también llama otra cosa que llama la atención es que exista un programa que se llama Mi Casa Ya y está montada sobre este artículo que habla de vivienda. O sea que hay algo ahí en ese programa de Mi Casa. No sé si es una nostalgia por lo que fue la casa. Sí, Porque no dice, no dice mi vivienda ya, sino mi casa ya. no, el nombre es muy, digamos, como evocador de la casa, de mi casa, pero no se refiere a esto, se refiere a a un programa de subsidio. Listo. Muchas gracias. Profesor Camilo, tiene la palabra. Gracias, Marco. Orlando, muchas gracias por este recorrido que nos haces y que nos permite indagar desde diversos ángulos y diferentes aspectos a situaciones de este carácter y este talante que son las que rigen el derrotero de la vivienda en nuestro país. Hace algún tiempo, haciendo una reflexión sobre la casa, encontraba que el origen mismo de la casa, que es un refugio, en diferentes latitudes del planeta y en diferentes épocas de la historia de la humanidad, ese origen de la casa en su espacialidad y en su arquitectura derivaba siempre de condiciones de significado. Es decir, la casa surgía desde el concepto del fuego o desde el concepto de maternidad o desde la cosmogonía, y desde esos conceptos derivaba la espacialidad de la casa y por supuesto su funcionalidad. Y entonces pensaba que hoy en día, en época contemporánea, por ejemplo, cuando alguien arrienda o compra una casa o un apartamento, pareciera que lo primero que llega a hacer a esa casa o ese apartamento, sea en venta o en renta, es llegar a dotarlo de un significado que no tiene. Entonces la pregunta que yo me hacía es, entonces, ¿qué pasó con el origen del refugio? Con el origen de la casa desde ese significado a hoy en día. Y me hacía unas preguntas. Entonces, ¿el significado desapareció? ¿O entonces es que el significado es la ausencia de significado? En últimas, a lo que nos encontramos abocados
esas condiciones totalmente administrativas, en muchos términos, incluido por supuesto el de la casa. Entonces parece como si hubiéramos pasado de ser el homo que piensa, el homo sapiens, a ser el homo administrativus. Y pareciera ser que esa es la herramienta, el elemento mediante el cual todo se determina y se define, al menos en lo que respecta a la casa. Y entonces en este documento que nos trae Orlando y que nos ilustra, digamos, de manera interesante y didáctica en la búsqueda de esos elementos que asocian el ser con la casa, con el fuego, con el origen, con el significado, y no hay nada de eso. Entonces, no es raro que esa relación entre la vivienda que se ofrece y se hace y los parámetros que hoy en día definen esa condición tengan esas circunstancias asociadas solamente a algunos elementos, cada vez posiblemente más pocos, y no a los que posiblemente en un momento fueron los más importantes. La pregunta sería, ¿es que los elementos importantes de la casa y del refugio hoy son otros? Y bueno, pues esas son algunas preguntas y reflexiones que me hago. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Camilo. ¿Otro comentario, otra pregunta al respecto? Y yo quería complementar lo que Camilo acaba de decir, y es que efectivamente la administración es una disciplina, una ciencia que se ha vuelto como la más importante o la que ocupa más espacio y más energía y que ya nos está, digamos, invadiendo de una manera muy impresionante en todos los aspectos de la vida o en todos los sectores, por ejemplo, en salud, ¿no? Estuve ayer con mi hijo en la consulta y pues la médica duró más escribiendo en el computador que hablando con él, ¿no? Una cosa muy impresionante cómo esa presión que hay para cumplir con los sistemas de gestión de calidad, con el ICONTEC, con no sé qué, ¿sí? Yo hace 20 años fui coordinador editorial de la revista Artefacto, de ahí de la Universidad Nacional, que aún todavía se edita. Y el aparato administrativo de la facultad se llamaba unidad administrativa. Unidad porque había una persona, y una secretaria. Y los profesores, digamos, teníamos la potestad de decidir, de hacer, ¿sí? Y el administrador nos acompañaba en esas decisiones, ¿no? No ponía problemas. Yo me acuerdo una vez que pedí 3 cotizaciones para unas negativos, y yo le dije, ¿cuál de las 3? Me dijo, no, la que usted considere, pero esta es más cara. No, si esa es, no se preocupe, ¿sí? Esa es, punto, la que usted diga, ¿sí? Ahora que tengo un proyecto de extensión, el 90% del esfuerzo, del tiempo, de la dedicación, es a papeles, a llenar y llenar papeles, ¿sí? De toda clase, financieros, laborales, los cumplidos, los no sé qué, ¿sí? Los sistemas de gestión de calidad, bueno, una cosa impresionante. Entonces, y también se refleja en la planta, ¿no? Yo me acuerdo, en el 303, me acuerdo, que cada vez más nos iban quitando salones y la administración iba agrandando, ¿no? Es una cosa muy impresionante cómo toda esta ciencia o disciplina, como se llame, ha cogido tal fuerza que nos dejó sin disciplina, sin trabajo, pues, sin trabajo puramente arquitectónico, ¿sí? Y así me imagino, el módulo del profesor Pedro va a ser una cosa increíble para que vean cómo, para hacer un proyecto, mejor dicho, hay que hacer más vueltas que, es decir, una cosa impresionante, ¿no? Es el país, no sé si los demás sean así, los latinoamericanos por lo menos, pero esto, y como les decía, con el tema de salud es impresionante, cómo se volvió más importante, y ni se diga los procesos de acreditación de las universidades, ¿sí? De registro calificado. Son más importantes los papeles que los proyectos, que el contenido de los proyectos, ¿sí? Son más importantes. O sea, si se cumple con los papeles, con una cantidad de formatos, de encuestas, de documentos, de
normas y entonces el Ministerio de Educación le da el registro calificado. ¿Sí? Es una cosa bastante rara, pero es lo que hay, como dicen los españoles, es lo que hay. Sí, Orlando, antes de darle la palabra a Catalina y Andrés, voy a leer un texto de Ignacio Aparicio que se llama Construyendo Hábitos. Dice Aparicio, durante los últimos 25 años, la vivienda no ha sido arquitectura. Las preocupaciones de los arquitectos durante estos 5 lustros se han movido entre los edificios singulares y la construcción de la ciudad. Con los primeros 90, esta parcialización de intereses llega a su clímax y la piel de los edificios y la volumetría general parecen resumir todo el debate arquitectónico. Es decir, que en este párrafo la vivienda no es importante y no solo aquí, sino en España. Y el otro punto también contemporáneo con este, personalmente me llama mucho la atención que en las bienales de arquitecturas el gran premio de arquitectura nunca se le ha dado, o desde hace un buen tiempo no se le da a la vivienda. Son justamente a estos edificios singulares, ¿ya? Entonces me parece que este decreto, o el 1070 y el 215, digamos, están mostrando como una gran problemática respecto no solo de la vivienda, sino de nuestro oficio. Bueno, entonces, para ambientar la discusión, Catalina, cuéntanos. Eh, Hola, buenas noches, muy interesante la charla. De hecho, pues algunos conocerán que mi TFM tiene que ver con cómo las políticas de vivienda realmente no son asequibles ni responden a exactamente lo que nos acaba de comentar el profesor. Pero lo que quería aportar es que más allá de la reflexión de hogar, más allá de la reflexión como sensorial, la norma, y por lo que hemos visto hoy, se está quedando corta en resolver las necesidades básicas de habitabilidad, incluso las más sencillas como la de la tenencia, al estar ligados como a créditos hipotecarios y demás, y ya yendo más allá a los problemas de salud derivados de, por ejemplo, la falta de iluminación y de que la palabra iluminación no aparezca en la norma. Entonces, pues, quería hacer ese comentario adicional a que pues estoy de acuerdo en todo lo que se comentó en la charla y a que pensemos un poquito, a que sí, la reflexión sobre el hogar, sobre el origen es importante, pero es que funcionalmente tampoco está dada la norma, o sea, no está resolviendo las, los parámetros mínimos de habitabilidad tampoco. Gracias, Catalina. Diego Andrés. ¿Me escuchan, profe? Sí, sí, lo estamos escuchando. Vale, buenas noches. Mi pregunta es un comentario un poquito largo y ahí se acabó con la pregunta. Entonces, a mí me gustaría saber sobre qué posibilidades reales tenemos los arquitectos de incorporar elementos o conceptos tan importantes para la arquitectura y básicos, sobre todo como los que acabamos de buscar en normativas públicas. Porque resulta que yo al principio un poco ingenuamente estaba pensando que bueno, que por qué íbamos a llenar un documento eminentemente técnico y funcionalista, parco, de las subjetividades muy propias del hacer filosófico del arquitecto. Pero entonces recordé que en primer semestre yo tuve la oportunidad de leer un libro del profe Olavo Escorcia Oyola, no sé si hayan tenido la oportunidad de echarle una ojeada, que se llama Anatomía y Fisiología de la Edificación. Y básicamente es un libro tremendamente técnico, digamos que está todo medido en cantidades, en números, en ecuaciones y tablas, pero recuerdo muy bien que el libro sí que respondía a prácticamente todos los conceptos que tú acabas de mencionar, lo que es iluminación, calor, calefacción, espacios mínimos, inclusive proporciones. Claro que siempre lo pasaba a través de un tamiz muy técnico, ¿no? Pero lo dejaba planteado, medido, y yo creería que en ciertos casos incluso resuelto. Entonces, retomando la pregunta básica es si para ti es posible plasmar en la técnica necesidades humanas, digámoslo así, difíciles de medir o si se quiere de conceptualizar claramente en la norma y más exactamente cómo lo llevarías tú a la práctica. Esa es para mí,
Pues bueno, yo tengo la siguiente como visión, es que mientras la vivienda social esté en manos de la industria de la construcción, es muy difícil cambiar las cosas, ¿sí? Y segundo, mientras no se desligue el valor del suelo, o sea, el valor del suelo debería ser, debe estar separado del problema del estrato, ¿sí? Así como el Estado congela un predio para una obra pública, por ejemplo el metro, ¿sí? Debería ser lo mismo con la vivienda, ¿cierto? Para poder acceder a ella en condiciones más equitativas, ¿cierto? Pero si el valor del, si digamos un componente del presupuesto de la vivienda BIS es el valor del terreno, pues no queda más remedio al constructor para poder obtener ganancia que irse a los más sectores más, más económicos, ¿no? Más baratos, que no siempre tienen pues, las condiciones de transporte, equipamientos, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros, por lo menos desde la universidad, sí podríamos proponer como unos estándares, ¿no? Porque realmente no los hay, ¿no? O debe haberlos como iniciativas de investigación, pero que oficialmente estén ah, normalizados, no los hay, ¿no? Por ejemplo, en infraestructura educativa sí está muy desarrollado, ¿no? Bastante desarrollado. Desde el Plan Maestro Equipamiento Educativo de Bogotá, los colegios que hicimos en el centro de extensión, etcétera, sí hay estándares muy definidos y muy claros de metro cuadrado por estudiante, de lote, de aula, biblioteca, etcétera, área libre, no sé qué, no sé qué, lo cual ha generado una generación de edificios, de colegios muy importantes y muy adecuados y muy dignos, ¿no? Pregunta, ¿cuál sería el área de un dormitorio, por ejemplo, ¿no? De una vivienda, o si más bien se debe calcular en términos del habitante, de la persona, de la antropometría de la persona y sus movimientos, ¿no? Y no en términos de piezas, ¿no? Piezas. Porque es que sí lo ponen también. Una pieza, si es de una pieza, pues 15 metros o 18. Y ya. Entonces es muy como mecánica la cosa, ¿no? Eh, no sé si respondí la pregunta, pero sí podríamos Sí, influir, deberíamos influir en esto, por lo menos proponer en términos de calidad espacial, ¿sí? En términos de, es decir, podrían haber baños sin ventilar como efectivamente les mostré, ¿sí? No pasa nada, ¿sí? Se aprueban, en curaduría se aprueban. ¿Por qué? ¿Sí? Cuando, por ejemplo, con el profesor Camilo insistimos en estos elementos técnicos, en el énfasis, pues como que los estudiantes dicen, pero bueno, pero ¿cómo así? ¿Esto de qué están hablando, no? Los ductos, por ejemplo, o los dinteles, ¿sí? También son como extintos, ¿no? Como elementos extintos, en vía de extinción, ¿sí? Entonces sí valdría la pena investigar y proponer condiciones de habitabilidad que se pudieran llevar a estas instancias ya normativas, ¿no? Resoluciones y decretos, ¿no? Que pudieran alcanzar ese nivel, digamos, obligatorio, de obligatoriedad. Bien, porque yo creo que entre más atrasado un país, entre más, digamos, entre menos, no me refiero a desarrollo económico, sino entre más sí, atrasado, más normas tiene, más legislación tiene, ¿sí? Más y más y más y más, porque en países como el nuestro tenemos la sensación de que todo se arregla con decretos, todo se arregla con resoluciones, ¿sí? Problema, resolución, problema, resolución. Ahora bien, no se arregla, pero ayudaría, pues, por lo menos a cumplir con unos estándares mínimos, ¿no? Bueno, profesor José Orlando, muchísimas gracias por su disertación, por las preguntas que nos ha planteado y lo mismo por las dudas sobre algo tan importante como es la normativa sobre la vivienda en nuestro país. Eh,
creo también, ahora ya como para rematar, que si la Constitución de Colombia garantiza la vida de nosotros los colombianos, pues no sé también hasta dónde se puede notar en ese artículo que la vida efectivamente se está protegiendo y que no nos estamos enfermando, como plantea, por ejemplo, Catalina. Creo que esta discusión debemos seguirla dando. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos dentro de un mes que viene las siguientes charlas. Muchísimas gracias, Orlando. Muchísimas gracias, auditorio. Muy buena tarde para todos. Gracias por haber asistido. Buen día. Muchísimas Gracias. 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 Gracias, hasta luego.